que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Sí, retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor que vamos a estudiar, que vamos a, con la ayuda del Señor, profundizar en esta mañana. Creo que hay un énfasis bien marcado en el texto. La fidelidad superior de Cristo es el fundamento de la fidelidad del creyente. El Hijo fiel sostiene la casa de Dios, que somos nosotros. Cristo hace que sus miembros perseveren en fidelidad. En otras palabras, la fidelidad del creyente depende de la fidelidad del constructor. El autor de Hebreos quiere moverte de la contemplación de la fidelidad de Cristo. Sí, considera a Cristo, lo vamos a ver qué significa. Pero quiere que te muevas, que nos movamos desde esa contemplación de Cristo a la imitación de su fidelidad como miembros de su casa. No nos vamos a conformar con solo mirar a Jesús, vamos a imitar a Jesús. El texto comienza diciendo, por tanto, eso nos trae a colación lo que venía hablando en el texto. El autor acaba de presentar a Jesús como el sumo sacerdote misericordioso y fiel. No es solo fiel, es misericordioso para con nosotros, que no somos tan fieles como deberíamos de ser. Si vemos los últimos versículos, antes de entrar al capítulo 3, Hebreos 2, 17, 18, vamos a ver esto mismo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús compartió plenamente nuestra humanidad para redimirnos y para poder ser nuestro sumo sacerdote, para poder representarnos. Pensá en esto, el glorioso y perfecto Hijo de Dios nos llama hermanos. Él se identifica con nosotros, Él se identifica con vos, Él se identifica conmigo. Y en nuestro pasaje, Hebreos 3, del 1 al 6, desarrolla qué significa que Él sea fiel. No solamente misericordioso, pero ahora el énfasis está en que Él es fiel. Y la fidelidad de Cristo demanda fidelidad de sus seguidores. Si fuéramos al pasaje que continúa, Hebreos 3, del 7 al 19, el autor pasa a una advertencia contra endurecer nuestro corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y usa el ejemplo de Israel en el desierto. Entonces, Hebreos 3, del 1 al 6, es como un puente entre quién es Cristo, misericordioso y fiel, y lo que espera de nosotros como sus seguidores. No endurezcas tu corazón. Si escuchás su voz, estás escuchando la voz de aquel que es misericordioso y que es fiel. No endurezcas tu corazón. Entonces tenemos esta joya, versículos del 1 al 6. Considera a Jesús. Él es misericordioso, Él es fiel, no endurezcas tu corazón. La fidelidad de Cristo es la base y el modelo para la fidelidad de los creyentes. En el versículo 1 tenemos los títulos de Jesús, apóstol y sumo sacerdote. Ahí tenemos la misión y la mediación, apóstol y sumo sacerdote.
un enviado y un representante. Esas funciones en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estaban separadas. De hecho, Moisés fue el enviado y Aarón, su hermano, era el sacerdote. Pero en Cristo, ambas funciones se encuentran en una sola persona. Y es hermoso estudiar porque tanto el contexto literario, histórico, cultural, bíblico, converge todo en un solo punto: el llamado a perseverar en la fidelidad. Y esa fidelidad se sostiene en la supremacía de Cristo sobre todo lo anterior, sobre el antiguo pacto, sobre todo lo anterior. Cristo es supremo, Cristo es superior. Fíjense en este texto, Cristo es el enviado, apóstol, y el mediador, sumo sacerdote, de un nuevo pacto. El constructor y el Señor de la casa de Dios. Entonces el pasaje exhorta a los creyentes a permanecer firmes, pero no mirando a Moisés, ni a las sombras del antiguo pacto, sino considerando a Jesús. Él es el Hijo fiel. Él es el misericordioso. Él es el apóstol, el que ha sido enviado. Él es el sumo sacerdote. Él es el que se puede compadecer de nosotros. En Él hemos sido hechos parte de la casa de Dios. Es el apóstol Pedro que nos compara como si fuéramos piedras, rocas, ladrillos en esa casa espiritual. La fidelidad de Cristo sostiene y define la fidelidad de su pueblo. En otras palabras, sacás a Cristo y no hay fidelidad que aguante. Él es el Hijo soberano y Él es el constructor de la casa. Así que, querido amigo, hermano en Cristo, si perteneces a la casa de Cristo, estás llamado a perseverar en tu fidelidad. Pero ¿cómo? Considerando constantemente al fiel, al que nunca falla, a Jesús. Solo podemos ser fieles porque Él ha permanecido fiel. La fidelidad del creyente nace y se sostiene en la fidelidad de Cristo. Entonces vamos a profundizar en qué significa considerar a Jesús. Versículo 1. Consideren a Jesús. El autor comienza exhortando. Consideren a Jesús. Es un imperativo, es un mandamiento, no es opcional. Es considerar a Jesús. Y la palabra en griego que usa el autor de Hebreos, que era muy bueno en griego, es una palabra que se podría traducir o que apunta, que significa a fijar la mirada en algo de tal forma que vos puedas comprender el significado interno, especial, trascendente que tiene. No es solamente una mirada superficial, no es solamente, mirá a Jesús, sí, mirá a Jesús, ok, sí, Jesús, sí. No. Es fija tus ojos en Él y mantener tu mirada en Él de forma tal que lo puedas conocer, que lo puedas apreciar, que puedas meditar en sus caminos, que puedas entender quién es Él, qué ha hecho, para que puedas imitarlo. Esa palabrita es una palabrita muy profunda. Considerad a Jesús, no es solamente mirar a Jesús. No es mirar un crucifijo, mirar una estatua. Es fijar tu mirada en la persona y en la obra de Jesús. Contemplar sus caminos, contemplar su carácter, contemplar sus atributos. Deleitate en Él, aprende de Él y por consiguiente, de la mano, imítalo a Él. Eso es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. ¿Querés ser fiel? Yo también. Y si miramos a nosotros mismos nos quedamos cortos. Pero el autor de Hebreos te dice, no te mires a vos, no mires tanto, mira a Jesús. Porque la fidelidad es contagiosa, la fidelidad inspira, la fidelidad motiva. Tenemos que considerar al fiel que nunca falla.
Es una contemplación constante y profunda de Cristo. Como solo Él merece ser mirado y contemplado y anhelado. Así comienza nuestra fidelidad a Él. ¿Queremos ser fieles? Sí. Entonces debemos comenzar mirando fijamente a Jesús. Nos alimentamos de esta mirada. Cuanto más lo mirás, más lo vas a amar. Cuanto más meditas en Él, más vas a deleitarte en sus caminos. Y tenemos que ser honestos en algo. Nuestra infidelidad comienza cuando dejamos de considerarlo. Nuestra infidelidad en nuestro caminar con el Señor comienza cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús o cuando lo miramos superficialmente. Cuando lo miramos por arriba. No esperes ser fiel a Cristo si no le prestas atención. No esperes ser fiel a alguien a quien no mirás. Porque la fidelidad no es el punto de partida. Es la respuesta al llamado celestial. Es la respuesta de un santo. No sos santo porque sos fiel. Sos fiel porque sos santo y porque has recibido el llamado celestial. Vos respondés a quien te llamó con fidelidad y por su fidelidad. Obviamente, en nuestros días la fidelidad parece una virtud en extinción, ya no está en peligro de extinción, ya está casi extinguida. Promesas rotas, compromisos abandonados, palabras que ya no valen absolutamente nada. Y el panorama puede ser desolador, pero el creyente puede levantar la vista y decir, aún hay uno que no ha fallado. Hay uno que no ha fallado. Y eso nos tiene que infundir ánimo. Ustedes han escuchado la frase, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los cristianos son iguales. Nos vamos a desmotivar si nosotros siempre tenemos la mirada en el prójimo, si nosotros siempre tenemos la mirada en esta sociedad, si nosotros tenemos la mirada en nuestros hermanos que son falibles, que caen, que fallan. Y nosotros nos vamos a desanimar si tenemos la mirada puesta en nosotros mismos, porque somos los primeros que fallamos, somos los primeros que nos damos la talla, somos los primeros en ser infieles. Pero acá el autor de Hebreos nos está dando una razón. Mirá a aquel que es fiel, que ha sido fiel, que se mantiene fiel, que no cambia, que es eterno. Míralo a Él no falla. Todos los hombres son iguales. Jesús no. Jesús no es igual y Jesús es hombre. Todos los cristianos son iguales. Jesús no. Y Jesús es cristiano. Jesús no es judío de religión. Jesús es cristiano. No todos son iguales. Míralo a Él. ¿Querés ser fiel? Míralo a Él, poné tu mirada en Él, contemplalo a Él, fija tus ojos en Él, deleitate en Él, examinalo a Él, conocelo a Él, profundizá en Él. Porque no hay otra opción, no hay otra, si querés ser fiel. Somos infieles cuando quitamos nuestra mirada de Él, cuando dejamos de amarlo, cuando nos amamos más a nosotros mismos. Considera a Jesús. Hebreos 3 nos llama a mirar al fiel. Y no es en este caso para sentirnos culpables por nuestra debilidad, es sino para descansar en aquel cuya fidelidad sostiene la nuestra. Este es el punto del autor de Hebreos. No es míralo, mirá qué bueno y mirá qué malo que sos. No, es míralo. Él es fiel y Él te va a sostener. La fidelidad cristiana no es heroísmo humano, es el reflejo de la unión viva con Cristo. El mismo que fue fiel hasta la cruz es quien nos hace perseverar para la gloria de Dios. Él nos puede animar a perseverar porque Él perseveró.
Y en los versículos del 2 al 4 vemos una comparación. Dice que Cristo es más fiel y más glorioso, más digno de honra que Moisés. Y esto para nosotros quizás no dice mucho. Lo podemos leer rápidamente y bueno, sí, Jesús es Dios, Moisés, está bien. ¿Cuál es el punto? Pero es un poquito más profundo que simplemente comparar a Jesús, Dios hecho hombre, con Moisés. El autor de Hebreos le está escribiendo a una comunidad de cristianos de trasfondo judío. Y ellos estaban bajo presión, una presión social y bajo persecución religiosa. Muchos de ellos no querían negar a Jesús como tal, pero querían tener una versión de Jesús menos conflictiva, porque su vida estaba en riesgo por seguir a Jesús. Entonces, no es que tuvieran problemas con Jesús, pero tenían problemas por Jesús. Era un poco conflictivo seguir a Jesús. Era más fácil ser judío. Era más fácil simplemente seguir con el sistema de tradición, de ritualismo, de religión que tenían, para que nadie los mate, para que no los persigan, para que no confisquen sus bienes, para que no terminen presos. Era triste, estresante ver morir a tus seres queridos o ver cómo le quitaban la libertad a tus seres queridos, cómo en cualquier momento te podían llevar a vos o a un ser querido. Nosotros leemos muy rápido, pero el autor de Hebreos está animando a ser fieles. No, anda el domingo a la iglesia aunque llueva. Eso no es ser fiel. Eso es cristianismo básico. Acá estaban enfrentando persecución y estaban muchos de ellos considerando la posibilidad de volverse al judaísmo. Necesitaban una religión menos exigente, más superficial. No es que no querían ser ateos, pero seguir a Jesús hasta la muerte es un costo demasiado alto. Muchos estaban tentados de verdad a volver al judaísmo para evitar el sufrimiento, el rechazo o la muerte. Entonces el autor de Hebreos enfatiza que Jesús es superior a Moisés, que es la persona más venerada en el judaísmo. ¿Cuántos judíos se llaman Moisés? Moisés es el héroe nacional. En otras palabras, está representando el judaísmo. Lo que el autor está diciendo es: Jesús es mejor que el judaísmo. Jesús es mejor que la religión vacía. Jesús es mejor que los rituales. ¿Cuántas personas aparentan tener una vida cristiana, pero solo tienen una religión, solo tienen ritualismo? Hay gente que va todos los domingos a la iglesia y canta todas las canciones de memoria y quizás sabe versículos de memoria, o ha pasado por un seminario, o ha estado en posiciones de liderazgo, o ha servido en la iglesia. Pero no conocen a Jesús. Tienen una religión. Quizás son parte de una iglesia sana. Pero no conocen a Jesús. Por eso no pueden ser fieles. Porque no conocen al fiel y misericordioso. No han tenido un llamado celestial. No son santos. Han disimulado y en el tiempo salió su verdadera naturaleza a la luz. Y el autor de Hebreos les está escribiendo y él no sabe quién es de verdad cristiano y quién no. Entonces hay una exhortación a permanecer en la fiel, porque es la única evidencia de que has sido llamado por el Señor. La única evidencia es que perseverás en la fe hasta el final. Considera a Jesús, les dice. Pensá en Jesús. Jesús sufrió, Jesús fue perseguido, Jesús fue torturado, Jesús fue asesinado. Pero él perseveró. Si Moisés es digno de tanta honra, ¿cuánto más Cristo? La pregunta que el autor les hace es: ¿por qué volver atrás a algo inferior cuando tenemos al mediador definitivo? Jesús fue enviado, Él es el sumo sacerdote, te trata como hermano, Él te puede representar, Él fue fiel. ¿Por qué volver atrás? ¿Vale la pena volver atrás?
Para un judío del primer siglo, Moisés representaba todo en religión. El libertador de Egipto, el héroe nacional, Moisés. El mediador del pacto en el Sinaí. El constructor de la comunidad del pueblo de Dios, Moisés, el gran líder religioso. Un hombre muy usado por Dios. Y aquel autor de Hebreos se les está diciendo, Moisés, bien, sí, Moisés fue fiel en lo suyo. Pero Jesús es más digno de honra que Moisés. Eso era radical. Lo que les estaba diciendo era algo contundente. Y el autor usa imágenes culturables, bien entendibles, como una casa y un constructor. El autor quiere mostrar que Moisés fue fiel en la casa. Sí, no estamos diciendo que no. Moisés, un crack. Moisés fue fiel en la casa. Cristo fue fiel sobre la casa. Moisés fue un siervo en el pueblo de Dios. Moisés, un crack. Tremendo siervo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Señor del pueblo. Entonces el autor hace alusiones claras al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números 12:7. Mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Eso es lo que dice la Escritura. El autor cita y amplía esta idea, pero la aplica cristológicamente. La casa de Dios alude a Israel, que era el pueblo del pacto. Pero ahora se refiere a la iglesia. Versículo 6. Somos su casa. La tipología es clave. Moisés es un tipo de Cristo, significa que apunta a Cristo. El cumplimiento se da en el Hijo. Él no solo sirve, Él edifica la casa. No hay dudas que Moisés fue un siervo fiel, pero Cristo es el Hijo soberano. Moisés sirvió en una casa ajena, Cristo la edifica. Entonces, la gloria de Cristo es la de constructor, no solo la de un siervo de la casa. No basta con admirar los siervos fieles del pasado. Nosotros debemos de fijar nuestra mirada en el constructor, debemos de fijar nuestra mirada en Cristo. Y lamentablemente creo que hoy en día hay muchos cristianos, mucha gente en las iglesias, que está más pendiente de los siervos usados por Dios, tanto presentes como en el pasado, que mirar a Cristo. Leemos más autores que la palabra del Señor. Meditamos más en celebridades y personas conocidas, en grandes siervos usados por Dios, que a veces en el mismo Jesús. Terminamos imitando más a los predicadores de turnos, a aquellos que admiramos, que a Jesús mismo. Pero después queremos mantenernos fieles. ¿De qué te estás agarrando? Deberías de fijar tus ojos en Jesús. Y esto no es en detrimento de los hombres fieles usados por Dios, por los cuales agradecemos a Dios. Y si los admiramos humanamente, hay muchos hombres que nos han influenciado. Nosotros estamos parados sobre hombros de gigantes de la fe y de la teología. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, porque Él es digno de mayor honra. Entonces la fidelidad cristiana no se funda en el ejemplo humano. El ejemplo humano nos puede animar, muchas veces desanimar también, pero tenemos que fijarnos en la superioridad de Cristo. Moisés fue el siervo más respetado de Israel. ¿Fue fiel a su llamado? Sí. ¿Fue obediente en medio de un pueblo rebelde? Sí. Pero aún él falló. Y la Biblia nos da testimonio de que él falló. En Meribá golpeó la roca y por eso no entró a la tierra prometida. Cristo, en cambio, fue la roca golpeada. Él fue fiel hasta la muerte. Y nos abrió la entrada a la verdadera tierra prometida, o a la tierra prometida definitiva, a la tierra prometida celestial, al verdadero reposo, al verdadero descanso,
el verdadero destino del pueblo de Dios en la presencia misma del Señor. Ese es Cristo. Por eso el autor de Hebreos nos dice, consideren a Jesús, el Hijo fiel sobre la casa de Dios. Sí, Moisés fue digno de honra, pero ¿cuánto más Cristo? Él edificó la casa misma. Ustedes son su casa, Él los ha edificado. A Él, mirad. Y en los versículos 5 y 6 se nos habla de perseverar como casa de Dios, casa del fiel. El texto culmina con una condición. Somos su casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Obviamente muchos quieren usar este tipo de versículos para enseñar que la salvación se puede perder. Todo el libro de Hebreos enseña totalmente lo contrario. Y lo pueden leer en su casa, yo les animo a que puedan leer. El punto de Hebreos es totalmente lo contrario. Perseverar es la única forma, humanamente hablando, que tenía el autor de Hebreos y que tenían las otras personas de saber si una persona era realmente cristiana o no. Si la persona abandonaba a Cristo y solamente se aferraba a una religión sin Cristo, entonces ¿qué esperanza tenían las personas? ¿Salvaban su vida momentáneamente? Sí, pero ¿perdieron su alma? Por eso más adelante vamos a ver en los próximos capítulos cómo esa es la única esperanza del pueblo de Dios, que vos permanezcas fiel, firme. El autor está haciendo una exhortación, hace 5 llamados al arrepentimiento o a mantenerte fiel a lo largo de carta, sermón. Es un sermón escrito con tinte de carta. Pero él llama, él no sabe quién es. Él les dice, miren a Jesús, sean fieles, sean fieles. Si no son fieles, lo único que van a demostrar es que no han sido de Cristo. Si son de Cristo, van a perseverar, porque Cristo es el que cuida su casa. La fidelidad de Cristo es evidencia de pertenecer a su casa. Entonces, perseverar no es un mérito, es el fruto de ser sostenidos por Él. No somos salvos por perseverar. Perseveramos porque somos salvos. Porque Él nos escogió, Él nos limpió, Él nos amó primero, Él nos sostiene. Él es fiel, no nosotros. No vamos a llegar al cielo y presentar un mérito. Ya aguanté la salvación, no la perdí. Qué crack que soy. Fui menos malo que otros. Fui un poquito más humilde que otros. No hay mérito. Ser fiel es el resultado de ser sostenido por aquel que es fiel y digno de toda honra y de toda gloria. Somos la morada viva donde su fidelidad se manifiesta en su pueblo. Ser fieles al fiel implica permanecer firmes en la esperanza gloriosa de que tenemos. No vivimos para este mundo. ¿Cómo voy a negar a mi Salvador? ¿Cómo voy a negar a aquel que me redimió, que dio su vida por mí, que me eligió cuando yo estaba muerto sin delitos y pecados, aquel que cambió mi vida, que me hizo una nueva criatura, que me dio esperanza, que me dio propósito? ¿Cómo lo voy a negar? ¿Por qué? ¿Para vivir un par de años más en este mundo? No lo negamos. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza gloriosa, firme. Aquel que lo niega es aquella persona que no tiene una esperanza, que vive para este mundo. Entonces, ¿ir a la cárcel? No. ¿Morir? No. ¿Perder mis bienes materiales? No. Tranquilo, no. Jesús, ¿qué? Jesús, religión, Moisés, ¿qué querés? Pedid y se os dará, no tengo problema, ¿no? Ahora, aquel que tiene una esperanza firme, que él persevera, porque él conoce. Aquel conoce. ¿Cómo voy a negar a mi Salvador? ¿Estás loco? ¿Querés mandarme con Él? Mándame. Esa es la esperanza del creyente. El creyente persevera. El creyente es fiel en ese sentido. ¿Por qué? Porque Cristo lo sostiene. Ser fieles es saber que Él nos preserva hasta el final.
Él es el mediador perfecto, Él es el enviado, el apóstol, el sumo sacerdote. Él es el que nos reconcilia con Dios. Somos su casa, por eso perseveramos. La evidencia de perseverar en Cristo es una fe que persevera. Esa es la evidencia. Entonces, la fidelidad del creyente simplemente refleja la fidelidad de Cristo, de su Señor. Por eso el título de este sermón, Ecos de Fidelidad. Porque los que pertenecen a la casa del Hijo muestran ecos de su fidelidad. La fidelidad del creyente es el eco de la fidelidad perfecta de Cristo. Un eco nunca tiene voz propia. Solo repite lo que ha escuchado. Si vas a un valle, el eco depende de lo que vos decís, de la fuerza del sonido original. Si el sonido es débil, el eco se va a apagar rápidamente. Y así también ocurre con la fidelidad cristiana. Si está basada en tus propias fuerzas, vas a disimular un buen tiempo, pero se va a apagar. Pero si tu fidelidad es el eco de la fidelidad de Cristo, entonces tu fidelidad no se va a apagar nunca, porque está simplemente reflejando la fidelidad perfecta del misericordioso y del fiel, del sumo sacerdote, del apóstol que te salvó. Nuestra fidelidad solo perdura cuando está sostenida por el sonido eterno de la fidelidad de Cristo. Déjame repetirlo una vez más. Nuestra fidelidad solo perdura cuando está sostenida por el sonido eterno de la fidelidad de Cristo. Entonces, hermanos, que nuestra vida sea un eco constante de aquel cuya voz nunca se apaga, de aquel cuya fidelidad nunca se apaga, de aquel cuya misericordia nunca se agota. Que nuestras vidas sean un reflejo de su fidelidad. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24, y me pueden acompañar. Encontramos una hermosa definición de la fidelidad del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Amén. Hermanos, Hebreos no nos llama a mirar hacia adentro buscando más fidelidad. Nos llama a mirar hacia arriba, al fiel que nunca falló. Nuestra fidelidad no se fabrica, se refleja. No nace del esfuerzo humano, sino de la unión viva con Cristo. Él es el Hijo fiel. Cuando el creyente fija sus ojos en sí mismo, tropieza. Cuando fija sus ojos en Cristo, persevera. Moisés fue fiel como siervo, pero un día que golpeó la roca y no entró en la tierra prometida. Cristo, en cambio, fue fiel hasta la cruz, golpeado como la roca, para que su pueblo viviera. Él no falló y Él no fallará. Por eso podemos seguir firmes, porque el fiel nunca abandona. Y me gustaría, para ir terminando, que me acompañen a Hebreos 12, del 1 al 4. En la misma carta, el mismo autor, una vez más nos anima a fijar nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve.
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Amén. Puesto los ojos en Jesús, Él perseveró. Nosotros podemos ser un eco de su fidelidad. Nosotros podemos ser un reflejo de su fidelidad. No porque tengamos fidelidad en nosotros mismos, sino porque podemos imitar a aquel que es fiel. Spurgeon dijo, no es la fuerza del creyente lo que lo mantiene unido a Cristo, sino la fuerza de Cristo lo que lo mantiene al creyente unido a Él. Amén. Oremos. Señor, nosotros queremos darte gracias por tu hermosa palabra, Señor, que hoy nos anima a mantenernos firmes, pero no en nuestras propias fuerzas. Nos anima a mantenernos firmes por Cristo, a través de Cristo y en Cristo. Así que nosotros te pedimos solamente que nos ayudes a fijar nuestros ojos en Él, no tanto en nosotros mismos, no tanto en otras personas, no tanto en la religión, pero que nos ayudes a fijar nuestros ojos en Él y que nos ayudes a contemplarlo, a meditar en Él, en su carácter, en su personalidad, en su obra, en sus atributos, en su evangelio, en sus palabras, en sus acciones, en su persona. Que nos ayudes a fijar nuestros ojos en Él, fijarlos de tal forma que nunca sean removidos, que podamos deleitarnos en Él y contemplarlo y aprender, Señor, y también imitarlo. Ayúdanos, Señor, a depender de su fidelidad. Ayúdanos a no presentarnos a ti con nuestros propios méritos, con nuestras propias fuerzas y con nuestros propios esfuerzos. Ayúdanos a depender de Él, a confiar en Él, Señor, y abrazar su evangelio de gracia, de misericordia, Señor. Porque ¿qué otra opción tenemos, Señor? Si ni siquiera Moisés fue perfecto, ¿con qué nos presentaríamos nosotros ante ti, Señor? ¿Cómo podríamos ganarnos tu favor? ¿Cómo podríamos, Señor, llamar tu atención? Es por tu gracia, Señor. Es por los méritos perfectos de Cristo, Señor. Ayúdanos a contemplarlo a Él, a fijar nuestros ojos en Él, Señor. Y a ser ecos de su fidelidad, a ser reflejos de su fidelidad, Señor. A ser imitadores de su fidelidad. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén. Dios los bendiga.